tienen años en esta iglesia, fieles, colaborando, cooperando, apoyando, orando, y eso habla muy bien de una iglesia que está estructurada, que cumple 53 años, que ha guardado la palabra, que ha guardado la doctrina, que se ha mantenido fiel a los principios, a pesar de que ya estamos hablando de medio siglo, de más de medio siglo. Y la iglesia no se ha desviado, no se ha salido de los carriles de la Escritura. Eso es para darle gracias a Dios. Obviamente que aquí está la influencia de la pastora, ¿verdad? De la pastora Rosa, de los pastores actuales, de todos ustedes, de mantenerse siempre dentro de estos principios. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, cuando hay un mensaje que el Señor le da a Juan para cada una de las 7 iglesias del Asia, ¿no? Y en algunas, bueno, yo creo que hay una nada más que Juan no exhorta, una o dos, pero todas las demás fueron reprendidas. Algunas se habían desviado, pero lejos, se habían alejado de los principios. Pero había una o dos, creo que era Filadelfia, preciosa, guardó la palabra y el Señor la honra. A otra le dice, aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra. No fuerzas en lo espiritual, sino quizás fuerzas en influencia, en recursos. Y el Señor la honra allí en el libro Apocalipsis. Así que Dios les bendiga a todos. Pero además, si hacemos un poquito de memoria, ¿cuántos siervos de Dios han pasado por esta iglesia? Y yo voy a nombrar algunos. Pastor Daloia, Pastor Freddy Granja, ¿cuántos lo recuerdan? Pastor Marcos Pereira, Pastor Ceballos, hoy están en la presencia del Señor. Otro pastor que Dios usaba de una forma tremenda, hermano, era argentino, hermano Hugo Alessandría. ¿Qué ministerio tenía ese hombre? Precioso. Era el ministerio del pastor Alessandría, era un ministerio muy completo, era un hombre que Dios lo usaba en el evangelismo, Dios lo usaba en la enseñanza, Dios lo usaba en el bautismo del Espíritu Santo. Era un deleite escuchar al pastor Alessandría. Después está el pastor Hugo Piris, después está cuando estaba con Fraternidad Femenina, que venía hermana Julia, con su esposo, y bueno, podríamos seguir nombrando siervos y siervas del Señor que han pasado por esta iglesia compartiendo la palabra, ¿verdad? Compartiendo sus testimonios, dando aquello que recibieron. Y por eso uno cuando se para aquí en el púlpito siente esa responsabilidad, ¿no? Porque por aquí pasaron muchos siervos de Dios que venían con mucho gozo a compartir con esta iglesia. Así que en esta mañana es un motivo para agradecer al Señor. Para agradecer al Señor, decirle gracias, Señor. A lo largo de estos 53 años tú nos has guardado, tú nos has sostenido. Han habido momentos difíciles, han habido adversidades, ha habido quizás momentos de oposición, pero tú nos has guardado y tú nos has sostenido. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a ir directo a la palabra del Señor, pero no quería dejar de decir eso porque la verdad que las experiencias aquí en la iglesia, en esta iglesia fueron muchas, y aquí nos encontramos muchas veces en las actividades los pastores, estos pastores que yo mencioné, nos encontramos acá, a veces compartíamos en el almuerzo o en alguna merienda, y eran ocasiones muy especiales para todos, y creo que así lo seguirá siendo. Hay otra cosa importante que veo acá. Y es bueno que venga alguien de afuera y lo diga, porque el que está adentro quizás no se atreve. ¿Saben que hay iglesias que tienen un problema? Y es que cuando el pastor
va para otra iglesia, lo traslada, o el pastor parte a la presencia del Señor, no queda siervos de Dios de relevo. Se genera una situación difícil porque no se encuentran personas para relevar, para sustituirlo, para que la iglesia continúe. Pero aquí la iglesia ha seguido marchando. Amén, se ha seguido marchando. Aquí están los obreros, aquí están las obreras, aquí están los colaboradores, aquí están los Josué, aquí están los Timoteos, porque no nos olvidemos que Josué de alguna manera fue el colaborador de Moisés, y cuando Moisés se fue, el Señor lo llevó, ya había preparado un Josué. Y cuando el apóstol Pablo partió, ya había preparado un Timoteo, un Tito. Y yo digo, ¿cuántos Timoteos y Timoteas hay acá? Priscila y Aquilas, ¿cuántos hay aquí para continuar la labor? Muy bien, vamos a abrir en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 11. Libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 11. Muy bien. Nos ponemos en pie para leer la palabra. ¿Qué les parece? Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni tampoco había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo cómo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Tomen sus asientos. Señor, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, esta palabra que tiene vida, esta palabra que tiene poder, esta palabra que es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Esta palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dame a mí, Señor, la sabiduría, la gracia, la autoridad espiritual para poder compartir con tu iglesia, con tu pueblo, Señor, esta palabra, y que tu iglesia sea nutrida, tu iglesia sea edificada, sea bendecida, Señor, por esta bendita palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que cuando leemos el libro de Nehemías viene a nuestra mente la palabra restauración. Restauración.
porque de alguna manera fue la gran tarea que este hombre asumió como responsabilidad. Pero vamos a hablar un poquito de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Bueno, Nehemías era un hombre de suma confianza en el palacio del rey Artajerjes, y él era el copero del rey. Era una tarea que no se le confiaba a cualquiera, porque el copero era el que probaba primero el vino a ver si no estaba envenenado, porque se acostumbraba mucho en aquella época a envenenar y a quitarle la vida a las personas que estaban en autoridad. Esto era algo muy común. Entonces tenían un copero que primero probaba y después, cuando veía que eso estaba libre de cualquier toxina, se lo daba al rey, pero era una persona de confianza. Y se nota que Nehemías se había ganado también el respeto del rey, porque sucede algo milagroso, algo sobrenatural. Aunque Nehemías estaba cómodo humanamente hablando, muy cómodo en el palacio, imagínense, estaba viendo todos los días al rey y en muchos horarios, porque quizás en el almuerzo, en la cena o en otras ocasiones donde había de pronto algún banquete, él estaba allí. Entonces de pronto seguramente vivía con todo el confort y la comodidad del palacio. Pero saben que el corazón de Nehemías no estaba en el palacio. El corazón de Nehemías estaba en Jerusalén, en su tierra. Él sabía que él pertenecía a ese lugar. Esa era su identidad. Y él se sentía comprometido con su pueblo. Entonces estaba él allí en la capital del reino, y de pronto vienen unas personas que se trasladaron de Jerusalén porque ellos estaban cautivos, y él les pregunta: ¿y cuál es la condición? ¿Cuál es la condición de Jerusalén y de los que viven allí? Y bueno, el informe fue dilapidario. Dice: los que viven allí están en gran mal, están en afrenta, y los muros, ni hablemos de los muros. Los muros de Jerusalén están derribados y las puertas están quemadas a fuego. Y ahí le dieron un panorama, pero era el panorama real. Cuando Nehemías escuchó esto, se puso a llorar, hermanos. Se puso a llorar porque él amaba la ciudad de Dios. Y nosotros también tenemos que aprender, que nuestra patria, nuestro hogar, no es en el palacio de este mundo, que nosotros tenemos otra patria. Nuestro corazón tiene que estar allá arriba, no aferrarnos, porque este mundo nos quiere atrapar muchas veces y más hoy en día, con la tecnología, con el confort. Pero nosotros tenemos que entender que somos extranjeros y advenedizos, y que pertenecemos a otro lugar, y que tenemos otra ciudadanía. Y Nehemías se conmovió y se levantó en ayuno. Dice que hasta hizo duelo, se levantó en ayuno. Y yo pienso que él estaba pensando: ¿y qué tenemos que hacer algo? No podemos dejar a Jerusalén en esas condiciones, están en ruinas. Y los pocos que están allá, porque la ciudad estaba desierta, o sea, la mayoría fueron llevados cautivos, otros que quedaron allí estaban en afrenta porque habían enemigos, no había muros, el enemigo entraba y salía sin pedir permiso. Y Nehemías ora a Dios, se presenta delante de Dios, pero con ese dolor. Y cuando se presenta ante el rey para darle la copa, para darle el vino, el rey lo mira y le pregunta a Nehemías qué es lo que le sucede, qué es lo que le pasa. Porque, hermanos, el corazón alegre hermosea el rostro, pero el corazón triste también
deteriora el rostro y vio la tristeza en Nehemías. Dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que te está sucediendo? Y Nehemías en principio temió, porque los reyes a veces preguntan, porque dirán, ¿no será que está triste porque se enteró de algún complot, que están tramando algo? Pero ustedes saben que él oró, no es que le dijo al rey, un momentito, voy a orar. Yo pienso que él, en su espíritu y en su mente, cuando el rey le hizo esa pregunta, hizo una oración ahí rapidita: Señor, guíame, dame tu gracia. Bueno, y le comenzó a contar que el lugar donde yo nací, nuestra ciudad santa, el templo, los muros están derribados. Y bueno, y dice que la reina estaba sentada junto al rey. Y de momento el rey le dice a Nehemías, así que en esas condiciones está, sí. Bueno, quiero que me digas qué es lo que necesitas. Hermano, eso es un milagro. ¿Qué es lo que necesitas para hacer toda esa tarea? Que todo lo que necesites te lo vamos a dar, y te vamos a dar hasta el tesoro del rey, todo lo que tú precises. Pero te voy a pedir una cosa, que me señales tiempo, cuándo vas a ir y cuándo vas a volver. Y hermanos, Nehemías se ve que era un hombre muy organizado. Hermanos, tenemos que aprender que aunque el Espíritu Santo nos guía y nos dirige, la organización va de la mano con el Espíritu Santo. A veces pensamos que podemos divorciar una cosa de la otra. No, el orden, la organización, la planificación es importante. Y obviamente que el respaldo del Espíritu Santo. Entonces Nehemías allí estaba en comunión con Dios. Y bueno, le empezó a decir al rey, bueno, yo lo que necesito es madera, vamos a maderar las puertas, vamos a necesitar madera. Y bueno, le señaló todas aquellas cosas que necesitaba el rey, y él le dijo, bueno, todo eso te lo voy a dar, pero te vamos a dar algo más. Yo voy a hacerte cartas para que nadie te franquee el paso. No nos olvidemos que eran viajes que podían durar un mes o 2 meses, no sé cuánto tiempo le llevó a Nehemías llegar a Jerusalén. Eran viajes que se hacían, a veces si tenían, no sé, camellos o otro tipo de animales para hacer esa travesía, o a veces la tenían que hacer de otra manera, pero igual llevaba mucho tiempo. Y el rey dijo, todo lo que necesites, pero te voy a hacer cartas para que te den madera con la orden mía y selladas, lacradas, las lacraban con el anillo del rey, cartas para que nadie te cierre el paso cuando vayas pasando por diferentes provincias, cartas, y mi hermano llevaba varias cartas. Y yo me imagino a Nehemías asombrado, porque él después dice que cuando le habla a sus hermanos que estaban en Jerusalén, dice, ustedes no saben, la mano de Dios estuvo conmigo. Fue la mano de Dios. Y yo creo, hermanos, que la buena mano de Dios sigue sobre nosotros para abrirnos puertas, para darnos cosas que ni se nos cruzan por la mente. ¿Qué uno dice? Yo pienso en Nehemías, porque Nehemías, hermanos, ni siquiera podía venir por su propia cuenta, aunque tuviera recursos, porque Nehemías estaba sujeto al rey, y el rey le dio la autorización para salir, y no solo la autorización, le dio los recursos, las autorizaciones para franquear el paso, las cartas. Y Nehemías dijo, esto es Dios, esto es el Señor. Y hermanos, se envuelve Nehemías con ese anhelo, con ese entusiasmo para servir a Dios. Qué importante las personas que sirven a Dios con entusiasmo, con alegría, que están dispuestos a restaurar. El trabajo no era fácil, era levantar muros. En aquella época no habían grúas, en aquella época no tenían lo que tenemos hoy en día hay mucha maquinaria, ¿verdad? Elevadores, no, en aquella época era todo a tracción sangre, ¿no? Había que hacer toda esa tarea. Y llega Nehemías a Jerusalén. Ahora, acá es donde vemos la sabiduría
y las cualidades que tenía Nehemías, que también podemos hacerlas propias, porque de alguna manera estos son lecciones espirituales para que nosotros las llevemos a cabo en nuestra propia vida. Nehemías no fue directo a hablar con el pueblo, no reunió al pueblo y le puso a hablar, tenemos que hacer el muro. No. Nehemías dijo, yo tengo que ir con una propuesta clara. Pero para ir con una propuesta clara del trabajo que tenemos que hacer, primero tengo que ver qué es lo que está dañado. ¿Cuáles son las áreas que están deterioradas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que reparar? ¿Qué es lo que tenemos que corregir? Y hermanos, en nuestra vida también, antes de querer hacer algo, tenemos que preguntarnos, Señor, primero quiero conocer dónde están las fallas de mi vida, las grietas en mi vida, para poder después trabajar en esas áreas, si es que me falta dominio propio, si es que tengo fallas en otra área, que seas tú guiándome. Y dice que él hace algo, se levanta de noche, porque él le gustaba la discreción y la privacidad. Y me gustan estas personas, no la persona que a veces fanfarronea y que voy a hacer esto y que vamos a hacer lo otro y que vamos a hacer un gran edificio y que vamos a hacer un coliseo. A veces me gustan más las personas que son discretas. Y él consigue una cabalgadura, dice, ¿cómo sería la cosa? Que dice que era la única que había. Y comienza a recorrer, y la Biblia repite, en este pasaje repite 2 veces la palabra observar. Y comenzó a recorrer las diferentes áreas de la muralla y de Jerusalén, y él conocía los nombres, la puerta del valle, la de la fuente, las áreas del muro que estaban agrietadas, y iba como haciendo un relevamiento de toda la tarea que había que hacer para levantar los muros. Ahora, hoy en día las ciudades no tienen muros, imposible, ¿verdad? Hoy en día las ciudades se demarcan de otra manera. Ya están hechos los mapas, que se tienen que respetar ciertas líneas fronterizas, pero en aquella época las ciudades tenían que tener murallas, eran amuralladas. ¿Recuerdan la ciudad de Jericó también? Que tenía murallas altas, como de 4 metros también de ancho, 3-4 metros de ancho, porque era la forma de impedir que el enemigo ingrese. Porque cuando el enemigo ve que hay grietas, que hay lugares o puertas quemadas que no están cerradas, por ahí el enemigo ingresa para hacer daño, para hacer estragos, para llevarse las cosechas, para llevarse lo poco que tienen, y así el pueblo de Israel iba empobreciendo. Por eso él dice, nosotros estamos en oprobio. Por eso le dijeron, están en gran mal y en afrenta. Y ustedes vieron que hasta dan los nombres. Dice, había que uno se llamaba Sanbalat, había otro que se llamaba Tobías, había otro que era Gesén el árabe. Esos eran terribles, esos eran los jefes de la pandilla que se introducían. Claro, el muro estaba caído, símbolo de un gran deterioro. Y Nehemías, cuando vio eso, dijo, acá hay que reparar. Y yo ya noté todas las áreas del muro, las puertas que hay que enmaderar, y yo voy a presentar un proyecto de trabajo. La verdad que era un hombre muy inteligente, porque si uno lee el libro de Nehemías, la verdad que lo recomiendo, uno ve cómo él distribuye el trabajo por familias. De hecho, algunas familias edificaban enfrente a donde vivían. Y Nehemías era un gran motivador, porque ustedes saben que cuando uno se pone a servir a Dios, a trabajar en la obra, lo primero que hace el enemigo es venir a desanimarnos, ¿sí o no? Pero mire, en cualquier área, hasta en la escuela dominical, el que trabaja con niños, el que trabaja en la escuela dominical, el que trabaja
a ver, con los jóvenes, el que trabaja con las damas, el que ensaya. El enemigo quiere desmotivar. A veces se ponen todos de acuerdo a una hora, pero faltó uno, faltó el otro, y ya el enemigo quiere desanimar, quiere desalentar, quiere quitarnos el ánimo, porque no hay cosa más importante que mantener nuestra motivación. No permitir, hermano, no permita que el enemigo te desanime, porque el enemigo ataca o está atacando mucho la mente de algunas personas para quitarles el gozo, para desmotivarlos, para ver defectos por todos lados, porque cuando uno está desmotivado empieza a ver defectos por todos lados. Entonces Nehemías hizo todo ese proyecto y reúne al pueblo. Después que él observa, que ve las puertas consumidas por el fuego, que ve las partes del muro que había que reparar, ahí sí él llama al pueblo. Dice, tengo que hablar con ustedes. Ahora, vean la sabiduría y la gracia que Dios le dio a Nehemías. Nehemías no fue allí con palabras de regaño ni a decirle, pero es una vergüenza como ustedes están, pero cómo pueden, qué desprolijidad, qué desorden. No, Nehemías era un motivador. Nehemías dice, miren, tenemos los muros que están derribados, tenemos las puertas, pero yo quiero invitarles a edificar. Vamos a edificar. Y quiero decirles que yo estoy acá porque Dios me ha traído, porque Dios ha hecho un milagro tremendo. La buena mano de Dios ha estado conmigo y el rey me concedió los recursos. Me ha dado madera, me ha dado todo, y además tenía las cartas selladas en la mano. Algunos nunca habían visto la carta de un rey sellada por ese rey, jamás, ni por otro. Y cuando él le mostraba, dice, Dios me abrió las puertas para que juntos edifiquemos estas murallas. Además, Nehemías era un motivador, porque cuando se levantaba el enemigo, que se levantó el enemigo, ya cuando él les presentó el proyecto, ya estaban estos tres listos para quererles derrumbar, para quererles tumbar el proyecto. Hermano, no nos sucede que cuando queremos hacer algo para Dios, cuando tenemos un proyecto para el Señor que va a ser de bendición, que va a ser de edificación para la obra, ahí el enemigo tiene preparado a su Sanbalat, a su Tobía, para tirarnos el proyecto abajo y decir, ¿ustedes qué van a hacer? Y les hablaron, se expresaron negativamente. Y Nehemías con autoridad le dijo, ¿saben una cosa? Ustedes no tienen parte ni arte acá en la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad es nuestra ciudad y no es la ciudad de ustedes, así que, por favor, boquita cerrada. Del muro para afuera, porque vamos a reparar el muro. Se reían. Y hermanos, comenzó a organizarse. Invita al pueblo, le dice, hermano, vengan, vamos a edificar. Lo comenzó a estimular. Ustedes no saben lo que Dios ha hecho para que yo llegue a este lugar. Ha hecho milagros, maravillas, y Dios lo va a seguir haciendo. Y cuando vino el enemigo a desmotivar, ahí estaba Nehemías y le decía, no teman, no le presten mucha atención, porque hermanos, ¿saben una cosa? Yo conozco hermanos en Cristo y hermanas que están continuamente pensando en lo que me dijo fulano, en lo que me dijo mengano, y a veces llevan años, sí, pero escúchame, hace 5 años que me estás hablando del mismo tema, de lo que te hizo fulano o de lo que te dijo, ya lo tenías que haber superado, pero están como atrapados en eso. Y Nehemías era de esas personas que no permitía que esas cosas se enquistaran en su mente, que esos pájaros negativos hicieran nido en su cabeza.
Él rápido se acaba. Y hermano, en esta mañana el Señor quiere que todos esos pensamientos y sentimientos negativos salgan de tu mente. Porque si esos pensamientos están en tu mente, tú no vas a poder edificar. Tienes que quitar todo eso. Y no estar pensando, no sé, pensando y volviéndolo a pensar y masticándolo y magullándolo y bien, porque eso nos hace daño. Es más, hermanos, a veces tenemos en nuestra mente pensamientos tóxicos y a veces también tenemos en nuestro corazón emociones tóxicas que nos están haciendo daño, y en esta mañana tenemos que decir: Señor, quítalas, porque yo quiero servir. Yo quiero trabajar, cooperar. Si me necesitan en la escuela dominical, ahí quiero estar. Si me necesitan para trabajar con los jóvenes, si me necesitan en la limpieza, si me necesitan en lo que sea, ahí quiero trabajar. Pero quiero trabajar con alegría. Quiero trabajar con entusiasmo. Porque toda iglesia necesita que nos levantemos para edificar. Y para levantar aquello que está caído, para cerrar esas grietas, para reparar esas puertas por donde el enemigo entraba. Entonces, las murallas en aquella época eran muy importantes porque marcaban límites. Cuando el enemigo veía esas murallas altas de 3, 4 metros de altura, esas puertas que llevaban cerrojos. Vieron que la Biblia habla de los cerrojos acá, ¿no? Puertas con hierro, que en aquellos momentos habían herreros. Ya el enemigo no podía entrar. Saben, hermanos, que a veces en nuestra vida pueden haber áreas, porque el muro de alguna manera es símbolo de protección, que impide que el enemigo entre, porque hay una muralla protectora. Y nosotros también tenemos que levantar nuestra muralla espiritual para que el enemigo no entre, amén, a hacer daño, a hacer estragos. Tenemos que levantar esas murallas espirituales de forma que el enemigo no pueda entrar, porque sabemos que cuando el enemigo entra, y la Biblia dice: no le deis lugar al diablo, cuando el enemigo entra para hacer daño, que el Señor lo reprenda. Amén, gloria al Señor. Y hermanos, cuando Él les dice esas palabras, dice que ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Cuando Nehemías le habla, claro, Elías vino orado, vino ayunado. No es la palabra correcta, ¿verdad? Es un dicho. Vino con oración, vino con ayuno, se había preparado espiritualmente, vino con el respaldo de Dios. Y cuando Nehemías comenzó a hablarles con esa autoridad espiritual, dice: vamos a edificar, juntos vamos a levantar los muros. Y me imagino que siempre está el que se acobarda un poquito. Nehemías, el encombro es mucho. No se preocupen, entre todos lo vamos a hacer. Entre todos lo vamos a hacer. Esto lo vamos a terminar. Esto lo vamos a terminar. Y yo voy a estar acá con ustedes todos los días. Todos los días yo voy a estar con ustedes, porque yo también voy a levantar piedras, yo también voy a colocar piedras en el muro, yo también voy a trabajar en las puertas, yo también voy a realizar la labor, y yo voy a estar al lado de ustedes como alguien que vino para darles esta mano y terminar esta obra, porque es necesario que levantemos los muros y reparemos las puertas. Ay, hermano, yo pienso que qué lindo cuando vienen personas a dar apoyo, que las necesitamos, ¿no? Todos necesitamos, por eso la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Que nos necesitamos los unos a los otros. Y a veces estamos así que decimos: ay, Señor, ¿y con qué levanto todo esta muralla? ¿Con qué hago, Señor? ¿Con qué levanto esta muralla? ¿Con qué todo te compro? Pero de pronto Dios envía a su siervo, y uno hace una cosa y otro hace otra, y ahí nos sentimos apoyados. Así que Él viene a brindar apoyo.
¿Saben que yo iba a predicar hoy de las 10 puertas que restauró Nehemías, pero como me detuve en esta parte introductoria, no me va a dar, pero voy a hablar de algunas puertas que reparó, porque no solamente el muro reparó, que es muy importante, repararon puertas. Ahora no fue directamente él, también se repartieron el trabajo, porque las puertas tenían que estar cerradas, no solo el muro, porque si tenemos muros, pero las puertas están abiertas, ¿verdad? Y eran puertas que se abrían, pero eran puertas que también se cerraban, ¿verdad? Se abrían para que entrara aquello que formaba parte del pueblo de Dios. Venían gente que era el pueblo de Dios, pero cuando veían algo extraño, cuando veían al enemigo, la puerta se cerraba. Y nosotros también tenemos puertas en nuestra vida que a veces se tienen que abrir, pero a veces se tienen que cerrar. Por ejemplo, hoy hablábamos de las iglesias de Apocalipsis, de las 7 iglesias. En una está el Señor tocando a la puerta. Y el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Ves? Acá es el Señor tocando la puerta del corazón del creyente, para que el creyente abra la puerta y el Señor pueda tener comunión. Porque la cena en los tiempos bíblicos no es como hoy en día que nosotros cenamos, ¿verdad?, para alimentarnos. No, la cena ya era algo más íntimo, no a cualquiera se invitaba a cenar, ya era porque había una intimidad. Y al Señor lo que está hablando de intimidad, voy a entrar con Él, voy a tener comunión con Él si Él me abre. Entonces la puerta se abre para el Señor, pero si golpea a otra persona extraña, la puerta se cierra. Y nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra mente. Nuestra mente no puede estar abierta para cualquier cosa, ni dejarla allí, ¿verdad? Y menos en esta época, ¿verdad? Nuestra mente tiene que estar debidamente protegida, tiene que tener también su muralla y sus puertas de protección. Nuestro corazón también, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra del Señor. Y bueno, Nehemías presenta todo el programa, dice, mire, yo ya hice un recorrido, ya observé el muro, ya observé las partes que tenemos que reparar, ahora vamos a dividir el trabajo, vamos a ir dando por familias, porque esto lo vamos a hacer entre todos, porque este no es un trabajo para poquito, porque es mucho trabajo, esto lo tenemos que hacer entre todos. Y qué bueno cuando el trabajo en la iglesia se hace entre todos. Porque a veces, esto me ocurre a mí, ¿no? Me ocurre a mí. Y tengo que ser sincero con el hermano y decirle, perdóname que te recargue, pero los demás no se arriman son buenos hermanos, pero hay gente que le escapa un poco al compromiso. Porque hoy en día hay un problema en las iglesias, es que hay gente que son buenos hermanos, pero no quieren asumir responsabilidades. Ah, no, ese día no, porque voy al gimnasio. Ah, hoy no, porque hoy es un clásico. Ni piso la iglesia, es un clásico. Ah, no, tal día no, porque ese día estoy aprendiendo inglés, no sé, lo que sea. Pero, hermanos, hay tantos espinos alrededor de nuestra semilla espiritual que esos espinos de muchas cosas de esta vida están ahogando la semilla y no nos estamos desarrollando espiritualmente y no estamos creciendo, y al no crecer nosotros no crece la obra. Hay que quitar algunos espinos, ¿no? No está mal el fútbol, no está mal que hagamos gimnasia, es más, la necesitamos. A mí ya me la recomendaron mucho. Mis hermanos, usted necesita, no se ofenda, ¿no? Como queriendo decir, usted tiene algunas protuberancias. Y yo digo, sí, tengo una distensión abdominal. Sí, hermano, pero usted tiene que... Entonces es bueno. Ahora si todo coincide con los horarios del culto, con las actividades de la iglesia, yo tengo que buscar la forma de que esas cosas no vayan en desmedro de mi vida espiritual. Ubicar, tener un equilibrio,
esto lo necesito, pero si se superpone con el culto de oración, bueno, voy a buscar otro horario para la gimnasia. Esto si se superpone con el culto de estudio bíblico, voy a buscar otro horario, porque Dios debe de ser la prioridad. ¿Cuántos dicen amén? El Señor debe de ser la prioridad de mi vida. Amén, gloria al Señor. Bueno, y voy a mencionar algunas puertas. Son 10 puertas en total, pero no les voy a hablar de 10 puertas porque terminamos muy tarde. Pero algunas las vamos a mencionar. Reedificó el muro, reedificaron las puertas. Hubieron 3 grandes éxodos del cautiverio que de alguna manera hicieron un trabajo complementario. Está Nehemías, Esdras, que se dedicó a enseñar la ley, que ese fue otro grupo que vino con Esdras, y otro grupo con Zorobabel, que fue el que edificó el templo, lo reedificó. El templo también estaba arruinado, pero eso es para otro día, para otra invitación. Amén, gloria al Señor. Esos 3 grupos que vinieron y cada uno hizo su parte, y qué hermoso lo que hizo Esdras. Esdras trajo un avivamiento al pueblo con la ley, pero eso para otro día. Zorobabel, que estaba asustado, acobardado, porque decía que Dios le dice, tú lo ves como un gran monte, pero yo quitaré ese gran monte. ¿Y saben lo que Dios le dijo a Zorobabel? Esto se lo dijo Dios a Zorobabel: mío es el oro y mía es la plata. Se ve que Zorobabel estaba medio achicado. Ay, ¿con qué restauro el templo? Más que los hermanos que vienen acá les cuesta dar porque tienen un cocodrilo en el bolsillo. Señor, no quieren dar, les cuesta, dicen que no pueden. A veces no podemos para ciertas cosas, pero para otras cosas podemos. Yo sé que acá, gracias a Dios, la iglesia de Betel en eso es muy generosa, muy dadivosa, pero hay lugares que a la gente le cuesta dar. Y no estoy hablando del que está pasando escasez, estoy hablando de gente que puede, pero le cuesta. Tenemos que ser generosos con el Señor cuando es para la obra de Dios. Bueno, ahí comienzan a trabajar en los muros y comenzaron también a distribuir el trabajo de las puertas. ¿Cuál querrán? ¿Qué puerta piensan ustedes que fue la primera que se edificó? Y la edificaron los sacerdotes y tiene un porqué. Está en el capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amía y edificaron hasta la torre de Ananel, y allí hicieron todo lo que tenían que hacer. ¿Por qué los sacerdotes edificaron esta puerta? Porque las ovejas que entraban por esa puerta no eran ovejas que eran del pueblo, que uno decía, yo tengo un rebaño de ovejas. No. Dentro de la ciudad, hermanos, más que nada eso estaba fuera de la ciudad, el que tenía animales. Esa era la puerta de las ovejas que iban para el altar del sacrificio. Entonces estaba controlada por los sacerdotes, porque eran los que también revisaban las ovejas, porque a Dios no le vamos a ofrecer una oveja bichada, no le vamos a ofrecer una oveja que está dañada, a Dios le tenemos que ofrecer lo mejor, y esa puerta era una puerta también que era controlada por los sacerdotes, y por ahí entraban al sacrificio. Ahora, esos eran los tiempos de Nehemías. ¿Qué significado puede tener para nosotros esta puerta? Hermanos, en el libro de Romanos dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios, que es vuestro culto racional. Hay un aspecto de la vida cristiana que requiere sacrificio. Ya iba bien con el tema de Nehemías, ahora me lo arruinó con el sacrificio. Bueno, hermano, pero la vida cristiana requiere de esfuerzo, de sacrificio. Amén.
No es para ganar la salvación, porque la salvación es por gracia, pero tenemos que esforzarnos. El Señor, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Así que de alguna manera esta puerta es la principal, la puerta donde nos vamos a esforzar, donde vamos a poner nuestras vidas en el altar del sacrificio. Miren, no es tan fácil sacrificar cosas. Voy a tocar un puntito hoy. Yo conocí a Anita, cuando realmente iniciamos esa etapa de oración para después ver si Dios nos daba la aprobación, pero hacía años atrás yo conocí a una joven. Ahora, a mí la joven me atraía, pero la joven no sentía atractivo por mí. Entonces, se estaba haciendo una cruzada en Uruguay de Luis Palau, y vinieron de Argentina pastores y todo, y yo con el vehículo de la empresa estaba llevando a un pastor y le conté este problema. Tengo en mi corazón a una joven que no se interesa por mí, esto me tiene afligido, me tiene realmente... Llega un momento donde tengo una lucha. Y él me dijo, deténgase. Le digo, ¿qué? Que se detenga, pare la camioneta. Pero íbamos circunvalando el Palacio Legislativo. Dice, pare la camioneta. Le digo, pero acá no puedo parar, pare la camioneta. Párale ahí. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Bueno, ahora mismo usted va a poner a esa joven que no se interesa por usted, la va a poner en el altar del sacrificio. Ay, ay, ay. Usted va a poner a esa joven en el altar del sacrificio. Y yo decía, yo no se lo decía a él, pero para mí yo decía, no, yo no la pongo en el altar del sacrificio. No, yo la tengo ahí, esa corderita yo la tengo ahí en mi corazón, y yo no voy a sacrificar a mi corderita. Pero saben una cosa, hermanos, hay momentos donde uno tiene que sacrificar. Hay cosas que están estorbando la vida de uno y que uno está atado a esas cosas, y si uno no se logra liberar o poner en el altar del sacrificio sentimientos, porque pueden haber hasta sentimientos. Hay gente que hasta tiene sentimientos prohibidos. Hay que ponerlos en el altar del sacrificio. Bueno, la cuestión fue que vamos a usar el micrófono. Está hablando, pero no se está mal. Muy bien. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Hay que darle volumen. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, ahí empezó una batalla espiritual en mi vida, y él me decía, bueno, ahora la va a poner en el altar del sacrificio, pero vamos a hacer una oración. Y en esa oración usted va a repetir lo que yo digo. Señor, repetí yo, en esta hora, yo pongo a fulana de tal, a fulana de tal, en el altar del sacrificio. Ya mi voz iba desvaneciendo. Hermano, tuve una batalla tremenda. Yo no quería poner en ese altar del sacrificio ese sentimiento, y tuve una batalla tremenda hasta que después, gracias a Dios, costó, pero Dios se glorificó. Y hermanos, qué importante que es esa puerta esté restaurada, que esa puerta esté enmaderada, que esa puerta tenga cerrojos, gloria al nombre del Señor, de forma que solamente aquello que pertenece al Señor o que pertenece al altar del templo, como en este caso las ovejas, solamente pueda entrar y salir. Bueno, seguimos adelante,
y en el versículo 3 encontramos la segunda puerta. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pecado, ellos la enmaderaron y levantaron su puerta con sus cerraduras y cerrojos. Había una puerta que era la puerta del pecado. Ahora, ¿para qué se usaba esa puerta? Es que por esa puerta se introducía el alimento al pueblo de Dios. Entonces ahí era la puerta del pecado, cuando venían esas personas o mercaderos las que vendían, recibían, la entraban y la volvían a cerrar. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando hablamos del pescado, que aún ese símbolo del pez es un símbolo cristiano hasta el día de hoy, el Señor iba caminando por el mar de Galilea y le dijo a los que iban a ser sus discípulos, sus apóstoles, les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y hermanos, esa es otra puerta que tenemos que restaurar, y es la puerta del evangelismo, la puerta para ganar almas para el Señor. Porque a veces estamos en la iglesia pasivos, cruzados de brazos, pero no estamos trayendo almas. Miren, hermanos, si nosotros nos proponemos ganar un alma en 6 meses, cada uno, la iglesia se duplica, ¿sí o no? Yo tuve una experiencia del Paraguay. Tengo que ver cómo manejo, porque no me dieron hora acá. ¿Cuál es la hora para mí? Sí, es así. Bueno, tengo plena libertad. Bueno, gracias. Yo fui al Paraguay y me invitaron a evangelizar en el Paraguay. Tenía 20 años en aquel momento. Había una campaña evangelística en un barrio que se llama San Lorenzo, en Asunción del Paraguay, y nosotros íbamos con el pastor Darío Cervetti, un grupo como de 8, 10, no sé si llegábamos a 12, que íbamos a evangelizar para llevar almas para esa campaña. Era al aire libre. Y ahí aprendí, hermano, a evangelizar. Pero ¿saben cómo aprendí a evangelizar? El pastor dijo: nos va a venir a buscar una camioneta como a las 11 de la mañana, pero nosotros tenemos que estar de rodillas acá 8:30, creo que era una hora, no sé si. Y nos dijo: hermano, vamos a comenzar a ganar las almas primero de rodillas antes de salir a las calles, antes de salir a hacer guardia. Y de pronto, hermano, andaba caminando y dice: no, hermano, esta oración es pobre, hermano, no estamos intercediendo, no estamos clamando. Yo veo hasta algunos medio dormidos. Vamos a clamar de verdad. Y hermano, ahí aprendí a clamar, a orar como se debe de clamar por un alma, interceder por ella con el Señor. Y así era cada día, hasta que después ya le tomamos el ritmo a toda la oración, al evangelismo. ¿Y saben lo que pasó? El primer día me costó, el segundo, pero ya está, el tercer día ya estaba mucho más práctico, ya estaba desinhibido, ya no tenía vergüenza. Y yo no me di cuenta, pero yo agarré la mano de un hombre y la metí para la campaña evangelística, y el hombre estaba alcoholizado, estaba borracho. Bueno, lo llevé, aquello fue precioso, fue una experiencia inolvidable. Empezamos, éramos nosotros 12 más 4 o 5, y cuando nos vinimos ya habían 80 en la campaña. Después, a los años, pregunté: ¿y cómo está marchando? Y dice: ya hay una carpa con 300 personas. Eso fue algo precioso. Pero un día el pastor viene y me dijo: hermano, oyenta, le traigo saludos del Paraguay. ¿De quién? Del pastor, del hermano que usted ganó, que es pastor ahora. Dice: al de Bigotito, porque yo antes usaba Bigotito. Dice: al de Bigotito, saludo. Dice: ese fue el que tú llevaste alcoholizado, borracho, se convirtió, hizo el seminario, hizo el instituto, y ahora ya está pastoreando. Pero pasó años para que me dijera eso. Fíjense, hermano, la cosa que Dios puede hacer, aún con una persona que uno trae sin saber, alcoholizada. Otro ha traído personas hasta adictos que mientras se predica son liberados, porque Dios tiene el poder para liberar. Vamos a la tercera puerta, versículo 6.
La puerta vieja fue restaurada por Jodiada, hijo de Paseah. La puerta vieja. Qué importante que es esa puerta, ¿eh? Esa puerta vieja, hermanos, nos habla de los principios, nos habla de los fundamentos. Preguntad por las sendas antiguas, dice la palabra del Señor, y andad por ellas, gloria al nombre del Señor. Así que esta puerta vieja tenía un valor fundamental también para el pueblo de Dios y fue restaurada. Y nosotros hoy en día también quizás tengamos que restaurar algunas cosas, porque hoy en día, hermano, y esto lo tengo que decir, si usted se dedica a mirar mensajecitos motivacionales por YouTube, mensajecitos que le acarician a favor de pelo, hermano, usted no va a restaurar la puerta vieja, porque escasean los pastores que predican la sana doctrina, escasean. Son todos que le van a decir: mira, mi siervo, te voy a prosperar, te voy a dar un carro nuevo, tienes departamento se te abre una puerta en Pocitos, Avenida Brasil y Brito del Pino, te voy a dar un apartamento. Claro, la gente es loca la vida. Pero es todo mentira, hermano, es todo falso. Hermano, la puerta vieja tiene que ser restaurada. Pero eso fue lo que me enseñaron. Bueno, pero la palabra del Señor no cambia, hermano. La palabra del Señor es la misma. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. El mundo cambia y va a seguir cambiando, van a venir más cambios, pero nosotros tenemos que mantenernos siempre entrando por esa puerta vieja, por esa puerta antigua, manteniendo nuestros principios, manteniendo nuestras convicciones. Voy a saltear algunas puertas. Vamos al versículo 14. Reedificó la puerta del Muladar Malquías, hijo de Recab. ¿Saben que algunas versiones dicen la puerta del estiércol? Esta es la puerta del Muladar, por donde se sacaba toda la basura de la ciudad. Una ciudad se tiene que mantener limpia. Por algo tenemos recolectores que van por los barrios llevándose todo lo que es un desecho, porque si no eso se descompone y eso puede traer peste, puede traer enfermedades. Pero también en nuestra vida la puerta del Muladar tiene que estar restaurada, porque de pronto hay cosas en nuestra vida que tienen que salir, que son como basura que están en nuestra vida, son cosas que no nos hacen bien, resentimientos, amarguras, cosas que están ahí del pasado, y el Señor dice: hijo mío, quiero que limpies tu casa espiritual, quiero que limpies tu templo, que es tu cuerpo, y que saques por la puerta del Muladar todo aquello que no sirve, que son desechos, que es basura. Sácalo, límpialo. Y esta es la mañana donde tenemos que ver qué cosas de nuestra vida tenemos que limpiar. Y vamos a continuar con otra puerta en el versículo 28. Dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. La puerta de los caballos. ¿Saben qué caballos eran? No eran los caballos que tenía el pueblo. Estos caballos eran los caballos que iban a la guerra, a la batalla. Y esta puerta tenía que estar bien reparada. Porque nosotros estamos en batalla espiritual, ¿sí o no? Y el caballo es símbolo de poder. Por algo en la Biblia, cuando uno lee Apocalipsis, ¿en qué viene montado Jesús? En un caballo blanco. Y en el muslo dice: fiel y verdadero, el verbo de Dios, fiel y verdadero. Y el Señor viene con poder. El caballo símbolo de poder. Y nosotros tenemos que revestirnos de poder. El Espíritu Santo es el que nos da el poder. Amén. Por eso el Señor le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo, y me serán testigos. Entonces, hermanos, esa puerta la tuvieron que restaurar, estaba también deteriorada,
hasta que restauraron la puerta de los caballos. Y la batalla espiritual, bueno, ¿saben una cosa, hermanos? Esto se lo digo personalmente. Hay veces que nosotros lo decimos, estoy cansado de batallar. Bajé los brazos, colgué los guantes, llevo años orando por mi hija, por mi hijo. Hermano, no cuelgue los guantes. Hermana, no cuelgue los guantes. Hermano, no baje los brazos. Siga batallando, gloria al nombre del Señor. Restaure esta puerta del poder de los caballos, gloria al nombre del Señor, para pelear la buena batalla. El Señor nos ha dado una armadura, dice Efesios capítulo 6. Y por último, hermanos, bueno, hay dos, pero vamos a ver cómo nos manejamos con el tiempo. Vamos al versículo 29. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Esta puerta es fundamental en Jerusalén. De hecho, los judíos la tienen cerrada, ¿sabían? La puerta oriental está cerrada hasta el día de hoy. Se cree que por esa puerta entró Jesús cuando fue la entrada triunfal, porque esa puerta está enfrente al Monte de los Olivos, pero hoy en día está lacrada, lleva siglos lacrada la puerta oriental. Los judíos creen que por allí va a venir el Mesías y va a entrar el Mesías. Otros dicen que seguramente por esa puerta entró Jesús cuando vino. Esa puerta es la puerta de la esperanza. La puerta que nos hace recordar que Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene, gloria al nombre del Señor. Esta puerta que es la puerta oriental, que aparece en otros pasajes de la Biblia, aparece en Ezequiel también. Y por último, hermanos, para no irnos mucho de tiempo, el versículo 31. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Había una puerta que era la puerta del juicio. ¿Saben que se acostumbraba en la antigüedad todo tipo de transacción, de negocio, y cuando había que corregir a alguien o tomar medidas o disciplinar a alguien, lo llevaban a la puerta del juicio? Pero no era cualquiera que lo hacían, ahí iban con testigos, ahí estaban los ancianos, ahí estaban los príncipes de Dios, ahí estaban las autoridades, y esas eran las puertas del juicio. Y una iglesia también necesita la puerta del juicio, la puerta de la disciplina, la puerta de la corrección. Y voy a terminar con un testimonio cortito. Yo empecé a hacer el curso para bautizarme en mi iglesia. ¿Qué tendría yo? 15 años, 16 años. Y mi pastor nos dijo a los catecúmenos, se llamaban así antes, a los que íbamos a aprender las doctrinas, porque uno tiene que saber para qué se va a bautizar y por qué se va a bautizar. Porque no es un baño el que nos vamos a dar, nos vamos a bautizar. Entonces, él dijo, no significa que todos los que terminen el curso van a ser bautizados. Yo después voy a evaluar y voy a ver quiénes. Y yo estaba bien contento, comencé el curso, no falté a ninguna de las clases, a ninguna, creo que duró como 3 meses ese curso. Entonces llegó el día de que se aproximaba el bautismo y dieron los nombres de las personas que iban a ser bautizadas. Juan, Susana, Alberto, Cristina, Roberto, y mi nombre no apareció. Mi nombre a mí no estaba en la lista. Y yo me fui triste para mi casa. Pero no triste con la iglesia ni con el pastor, Me fui triste porque dije,
algo no está bien en mi vida, que el pastor entendió que yo no estaba preparado para bautizarme. Y empecé, hermanos, a examinarme, porque la puerta del juicio también es para examinarse. Amén. Dice cuando participamos de la cena del Señor, examínese cada uno a sí mismo y pruébese cada uno a sí mismo. Y bueno, hermano, en ese año fui más o menos investigando y viendo por dónde venía la cosa, qué era lo que estaba estorbando en mi vida, que el pastor no me veía en condiciones de bautizarme. Y bueno, empecé a enmaderar la puerta del juicio, a corregir cosas. Y al año siguiente, hermanos, cuando llegó el otro bautismo, leyeron la lista: Juan, Pedro, Ernesto Yent. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Pero primero tuve que pasar por esa puerta del juicio, donde me tuvieron un añito ahí sentadito en disciplina. Espere, hermanito. Hoy en día usted hace eso y se va y lo bautizan en la iglesia enfrente, sin conocerlo. Yo conozco un hermano en Cristo que es pastor ahora, que fue a ver un bautismo y alguien le dijo: ¿tú crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. ¿Y por qué no te bautizas? Ya lo metieron en la voz. No es así, hermano. No es así. Tan superficial. Yo tengo que saber por qué me bautizo. Y tengo que ya dar frutos. Tengo que estar dando frutos. Después que me bautice yo dejo el cigarro. Después que me bautice voy a ver si dejo la marihuana. Después que me bautice voy a ver si dejo la otra mujercita que tengo. No, eso tiene que ser antes. Para que usted cuando se bautice libre de esa cosa. Obviamente que después que uno se bautiza, Dios va a seguir trabajando, porque la santidad es progresiva y Dios va a seguir limpiando. Porque el bautismo, el significado del bautismo significa sumergir. Esa vieja naturaleza se sumerge y surge un hombre nuevo, ¿verdad? Pero eso tiene que haber sucedido también antes de yo entrar a las aguas. Porque las aguas es para dar testimonio público, aunque no negamos que hay personas que tienen una experiencia especial cuando se bautizan. Eso es una realidad. Hay gente que tiene una experiencia, pero hermanos, a mí me lo exigieron. Hermanito Ernesto, en esta oportunidad no. El próximo año, ni siquiera me dijeron dentro de 3 meses hay otro bautismo, no me dijeron en el próximo año. Ahí me puso el Señor. Hasta que porque lleva tiempo arreglar una puerta. No eran puertas inmensas, hermanos, no eran puertitas, eran puertas de una ciudad, son puertas muy grandes. Y yo tenía que arreglar esa puerta del juicio, la puerta del orden, la puerta de la disciplina, la puerta de la conducta. Tenía que repararla. En esta mañana hemos hablado, ¿verdad?, extensamente de restaurar muros, de restaurar puertas. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer: Señor, ¿cuáles las partes del muro, las grietas? ¿Cuáles son las puertas de mi vida que yo tengo que reparar? ¿Será la de las ovejas? ¿Será la del muladar? ¿Será la puerta del juicio? ¿Será la puerta del pecado, que yo no evangelizo, no le hablo a nadie de Cristo, yo me dedico a asistir a la iglesia pero no proclamo la palabra? ¿Cuál es la puerta? Porque esa es la pregunta que el Señor te está haciendo en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios es bueno. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Jesús.